Hola, bienvenido al tema de la miología. Se denomina miología a la rama de la anatomía centrada en los músculos. La anatomía es la ciencia dedicada al análisis de la forma y la estructura de los seres vivientes. En el caso de la miología se trata de un área de la denominada anatomía descriptiva. Es una especialización de la anatomía que estudia el cuerpo dividiéndolo en aparatos o en sistemas. El objeto de interés de la miología son los músculos. Son órganos que se componen de fibras contráctiles. El objetivo de la miología es que se encarga de identificar y localizar cada uno de los músculos, considerando su origen, inserción, función e inervación. También detalla su accionar y los movimientos que puede llegar a realizar. Cabe resaltar que los músculos se estiran y se acortan a modo de respuesta frente a un estímulo nervioso. Esto es posible gracias al tipo de tejido y de células que lo conforman. El sistema musculoesquelético o sistema locomotor es un sistema del cuerpo humano que proporciona movimiento, estabilidad, forma y soporte. Este se encuentra subdividido en dos grandes sistemas. El primero, el sistema muscular, que incluye todos los tipos de músculos del cuerpo, en particular los músculos esqueléticos, que son aquellos que forman parte de las articulaciones para producir los movimientos, así también como los tendones, que son los que unen los músculos a los huesos. Y el segundo es el sistema esquelético, que tiene como componente principal los huesos. Estos se unen entre sí y forman las articulaciones, dando al cuerpo un esqueleto fuerte y a la vez móvil. La integridad y función de los huesos y articulaciones está dada por las estructuras accesorias del sistema esquelético, como el cartílago articular, ligamentos y bursa. Además de su función principal, que es dar estabilidad y movilidad al cuerpo, el sistema musculoesquelético tiene muchas otras funciones. En el caso del esqueleto, este tiene un rol importante en funciones homeostáticas, como almacenar minerales, por ejemplo el calcio, así como la hematopoiesis, mientras que el sistema muscular almacena la mayoría de carbohidratos del cuerpo en forma de glicógeno. Otra de las funciones viene siendo la mímica, músculos que utilizamos a nivel de la expresión facial. Sin embargo, también encontramos otra, que viene siendo la postura o actitud postural, que depende de la respuesta muscular que el cerebro programa con la finalidad de vencer la gravedad, manteniendo el cuerpo en equilibrio y proporcionando la estabilidad necesaria para ejecutar los movimientos deseados. Esto es lo que se le conoce como función postural. Esta función se programa siguiendo tres principios: el equilibrio, la economía energética y el confort. El cuerpo tiene que mantenerse en equilibrio y estable ante la gravedad en cualquier situación. Se debe conseguir gastando la menor energía posible y que sea cómodo y que además de eso no duela. La función postural es esencialmente una respuesta automatizada y tónica para equilibrar y estabilizar el cuerpo frente a la gravedad. Estas fuerzas se regulan en función a las necesidades del gesto. Aumentan cuanto mayor es la necesidad de estabilizar y disminuyen al mantenerse dentro de una base de sustentación. Para activar la función postural, se debe tener en cuenta que es una respuesta adaptada y de carácter automático, por lo que puede obligar a la persona a mantener el cuerpo en una posición mediante control voluntario, en vez de trabajar la musculatura adecuada, que viene siendo la musculatura tónica. Se consigue la posición gracias a otros músculos que no son los propios para realizarla, provocando dolores, contracturas que con el tiempo pueden provocar lesiones permanentes. Pasemos a hablar ahora de la clasificación de los músculos, la cual se divide en 5. La primera, según su ubicación, encontramos músculos tanto superficiales como profundos. La segunda, según su forma, hay músculos que son largos, anchos y planos, cortos, esfinterianos y los orbiculares. La tercera es según el tipo de movilidad.
encontramos músculos voluntarios e involuntarios. Dentro de los involuntarios encontramos el músculo miocárdico. La cuarta viene siendo según su función. Encontramos músculos de acuerdo a movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, los pronadores y los supinadores. Y por último, encontramos según la fibra muscular, en donde están los músculos estriados esqueléticos, los estriados cardíacos y las fibras lisas. El sistema muscular corresponde al conjunto de músculos presentes en el cuerpo que permiten la ejecución de los movimientos, garantizando la postura, la estabilidad y el apoyo del cuerpo. Los músculos están formados por un conjunto de fibras musculares, llamados miofibrillas, que a su vez están organizadas en haces envueltas por un tejido y son controlados por el sistema nervioso, el cual envía y recibe las señales para ejecutar las acciones. Los músculos son capaces de realizar un movimiento de contracción y de relajación, y es esto lo que favorece la ejecución de los movimientos del día al día, como caminar, correr, saltar y sentarse, además de otros que son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo, como hacer circular la sangre, respirar y realizar la digestión. Los músculos pueden clasificarse de acuerdo a su estructura, función y características de contracción. De acuerdo con la estructura, el tipo muscular puede ser clasificado en 3 tipos diferentes. El músculo liso. Este tipo de músculo posee contracción involuntaria y es lenta, y puede encontrarse en la pared de los órganos huecos, como el sistema digestivo, la vejiga y los vasos sanguíneos. A diferencia del músculo cardíaco, este no presenta estrías, razón por la cual es denominado músculo liso. Músculo cardíaco. El músculo cardíaco, también llamado miocardio, es el músculo que recubre el corazón y posibilita los movimientos de este órgano, permitiendo el transporte de sangre y de oxígeno a otros órganos y tejidos del organismo, lo que es vital para mantener el buen funcionamiento del cuerpo. Este músculo se clasifica como involuntario, pues su función es desempeñada independientemente del deseo de la persona. Asimismo, presenta estrías, por lo que también se denomina estriado cardíaco, y está constituido por células alargadas y ramificadas que se contraen de forma vigorosa y rítmica. Y por último, encontramos el músculo esquelético. Este músculo también es estriado, no obstante, a diferencia de los otros tipos de músculos, este se puede contraer de forma voluntaria, es decir, para que exista movimiento. Por ello, es necesario que la persona dé la señal para que exista esa contracción del músculo. Este tipo de músculo está fijado a los huesos por medio de los tendones, conocido también como aponeurosis, permitiendo que haya movimiento de los músculos del brazo, piernas y manos, como por ejemplo. Se conoce como unidad motora al conjunto conformado por una motoneurona y el grupo de fibras que inerva, siendo esta la mínima parte de un músculo que puede hacerse contraer en forma independiente. Representa por consiguiente la unidad funcional básica a partir de la cual el sistema nervioso controla el movimiento, un concepto propuesto por Charles Sherrington en 1925. Cada músculo individual está compuesto por numerosas unidades motoras, pudiendo variar desde unas pocas hasta varios cientos. Ahora hablemos de las características del músculo. La excitabilidad es la facultad de percibir un estímulo y responder a este, es decir, aplicada al músculo esquelético, y se produce un estímulo de naturaleza química mediante la acetilcolina, con la respuesta de producción y propagación de un potencial de acción que origina la contracción muscular. La contractibilidad es la capacidad de contraerse con fuerza ante un estímulo apropiado, pudiendo dividirse la contracción en varios tipos: isotónica concéntrica, isotónica excéntrica y la isométrica. La extensibilidad es la facultad de estiramiento. Cuando las fibras musculares se relajan tras una contracción, que sería un acortamiento, pueden estirarse más allá de su longitud de descanso. Y la elasticidad, que es la capacidad del estiramiento.
Es cuando las fibras musculares pueden acortarse y recuperar su longitud inicial tras el estiramiento. Sin embargo, en muchas bibliografías últimamente se ha mencionado una quinta, y viene siendo la plasticidad, que es la capacidad de los músculos para modificar su estructura en función del trabajo que efectúe, produciéndose una adaptación debida al entrenamiento. Veamos ahora la clasificación según el control. El cuerpo humano, como el de otros seres vivos dotados de un sistema nervioso, es capaz de distintas formas de movimiento, como es el caso de los movimientos voluntarios y de los involuntarios, o también conocidos como los reflejos. Como su nombre mismo lo indica, los primeros dependen de nuestra voluntad y están sujetos a nuestro control, mientras que los segundos son externos a la voluntad y ocurren por cuenta propia. Dado que dependen del sistema nervioso, estos movimientos también se conocen como actos nerviosos y dependen cada uno de un órgano diferente del cuerpo. En los voluntarios interviene mayormente el cerebro, mientras que en los involuntarios corren por cuenta de la médula espinal, o sea, ocurren sin participación cerebral. Ambos tipos de movimientos son fundamentales para la supervivencia y adaptación del organismo. Sin embargo, cada uno responde a estímulos y condiciones puntuales distintas. Los movimientos voluntarios son los que permiten a los seres vivos tomar decisiones, llevar a cabo acciones concretas y planificadas, o sea, velar activamente por su bienestar, mientras que los reflejos responden a un nivel mucho más primitivo y primario de autoconservación, o sea, encarnan la tendencia del cuerpo mismo a protegerse. Por ello, se puede caracterizar cada tipo de movimiento por separado. Los movimientos voluntarios, como se mencionó, son aquellos en los que interviene la conciencia, de modo que podemos decidir si ya lo hacemos o no. En general tienen un propósito concreto y son aprendidos, o sea, su realización depende de la práctica y no podemos realizarlos estando inconscientes o dormidos. Estos movimientos se producen de acuerdo al siguiente esquema. Nuestros sentidos captan un estímulo del entorno y el sistema nervioso transmite la información al cerebro. Se procesa la información y se elabora una respuesta en el lóbulo frontal del cerebro. La respuesta se transmite a través del sistema nervioso hacia la médula espinal y de allí a los músculos necesarios para realizar el movimiento. Movimientos involuntarios son aquellos en los que no interviene la conciencia, sino que ocurre de manera automática, razón por la cual se les llama también movimientos reflejos. Muchos, por esta razón, ocurren en individuos dormidos o en coma. Suelen ser rápidos, involuntarios y dependen generalmente de la intensidad del estímulo que los provoca. Sin embargo, muchos de ellos pueden ser domesticados o controlados hasta cierto grado. Llevar a cabo este movimiento involucra las siguientes etapas. Se produce un estímulo externo que es captado por los sentidos y transmitido por el sistema nervioso. La información del estímulo llega a la médula espinal y desencadena una respuesta automática que no pasa por el cerebro. Y la respuesta es llevada de inmediato a los músculos que habrá de ejecutarla para el sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de las acciones involuntarias, tales como las palpitaciones cardíacas y el estrechamiento o ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Cuando algo ocurre y es malo en ese sistema, puede causar problemas serios, entre ellos problemas de la presión arterial, y aquí encontramos los músculos autónomos. Finalmente, los músculos mixtos. Los músculos de control mixtos suelen tener movimientos involuntarios, pero pueden también moverse de forma voluntaria. Por ejemplo, el diafragma se mueve de forma involuntaria en el ciclo de la respiración pulmonar, pero también puede ser controlado de forma voluntaria. De acuerdo a sus formas, los músculos se clasifican en planos, largos y cortos. Los músculos planos, como el diafragma, se ubican en el tórax y en el abdomen formando paredes musculares. Los músculos largos, por ejemplo el bíceps, se ubican en las extremidades y permiten una gran amplitud de movimiento. Los músculos cortos, como el macetero, músculo masticador,
Se ubican en la cabeza y en la columna vertebral, determinando movimientos cortos pero de gran potencia. Tengamos en cuenta que la clasificación de los músculos es según su forma, pero también de la disposición de que se presentan sus fibras musculares. De estas formas clasificamos entonces. En los planos, con forma de abanico, básicamente se caracterizan por su base aplanada, por ejemplo, el músculo pectoral. Músculos cortos, sin importar su forma, son músculos que se caracterizan por su corta longitud, por ejemplo, los músculos faciales y craneales. Músculos anchos son músculos del cuerpo humano característicos de fibras con diámetro grueso, por ejemplo, el músculo dorsal. Los músculos alargados o fusiformes son músculos anchos en el centro y estrechos en sus extremos, por ejemplo, el recto femoral, tríceps o el bíceps. Los músculos unipeniformes. Estos poseen una forma de media pluma y nacen del lateral de un tendón, por ejemplo, el extensor común de los dedos del pie. Los músculos bipeniformes. Con forma de pluma, sus fibras nacen del centro de un tendón, por ejemplo, el recto femoral. Los músculos multipeniformes. Sus fibras surgen de diferentes tendones a la vez y presentan una organización compleja. Por ejemplo, el músculo deltoides o músculo más presente en la articulación del hombro. El músculo digástrico es un músculo con dos vientres musculares. Se extiende desde la base del cráneo al hueso hioides y desde este a la mandíbula. Los músculos poligástricos refiere a un grupo muscular con varios vientres, cubiertos por una fascia común, la cual brinda contención de los músculos rectos del abdomen. Músculo bíceps. Es el músculo del cuerpo humano que presenta un extremo que se inserta en el hueso, mientras que en el otro extremo presenta dos partes que se insertan al hueso. De ahí su nombre que significa dos cabezas. Ejemplo, el bíceps femoral. El tríceps, similar al anterior. Los músculos en un extremo se insertan al hueso, pero difiere en el otro extremo, donde el músculo se divide en tres partes al insertarse al hueso. Por ejemplo, el tríceps braquial. Y cuádriceps, cuando su estructura muscular es similar a las dos anteriores, a diferencia que en este caso son 4 los tendones insertados de forma individual al hueso. Al realizar diferentes acciones o movimientos, los grupos musculares cooperan con distintas funciones específicas de este, lo que quiere decir que cada grupo muscular que participe en dicha acción actuará de forma diferente. Esas acciones musculares pueden ser dadas por músculos agonistas. Son músculos del cuerpo humano que siguen una misma dirección y permiten paralelamente realizar el mismo movimiento. Está caracterizado principalmente por la acción concéntrica o acercamiento del punto de inserción de sus fibras musculares. Músculos antagonistas. Son justamente aquellos músculos del cuerpo humano que son opuestos al movimiento de los músculos agonistas. Por ejemplo, cuando un músculo agonista se contrae, el músculo antagonista se relaja y viceversa, alejando el punto de inserción de sus fibras musculares. Músculos sinergistas. Son aquellos músculos del cuerpo humano que permiten de forma indirecta que el movimiento se realice correctamente. Su función es similar a la de los agonistas, pero tendría un rol más estabilizador y de control del movimiento. Un ejemplo claro de todo esto es al flexionar la rodilla, donde el isquiotibial cumple una acción agonista, el recto femoral es antagonista y el glúteo sinergista. En algunas ocasiones se habla sobre un tipo de contracción muscular u otro, pero muchos no saben realmente qué es. En primer lugar, cabe destacar que el término contracción tiene como significado juntar o acortar. En el ámbito de la musculación y de los entrenamientos con carga, se puede definir la contracción muscular como aquello que ocurre siempre que las fibras musculares generan una tensión en sí mismas.
Esta situación de tensión sucede en varias situaciones, entre ellas cuando el músculo está cortado, alargado, moviéndose, manteniendo una misma longitud o de forma estática. Existen distintos tipos de contracción muscular. Entre ellos se pueden destacar la contracción isotónica, que se divide a su vez en concéntrica y excéntrica, y la contracción isométrica, auxotónica e isocinética. Contracción isotónica. Si se analiza desde el punto de vista fisiológico, una contracción isotónica es aquella en la que la fibra muscular, además de contraerse, también modifica su longitud. Este es el tipo de contracción más común que se produce en la mayoría de los deportes o actividades físicas que se realizan en cada día. Normalmente las tensiones musculares que se ejercen suelen estar acompañadas de un acortamiento y alargamiento de las fibras musculares de un músculo. A su vez, la contracción isotónica se divide en dos, concéntrica y excéntrica. La contracción concéntrica es aquella que sucede cuando un músculo realiza una tensión capaz de superar una resistencia, produciendo un acortamiento y posterior movilización de una parte del cuerpo, venciendo dicha resistencia. Como ejemplo, cuando se agarra una cuchara y nos la llevamos a la boca para comer, se produce un acortamiento concéntrico. Poniendo ejemplos en el gimnasio, en el press de banca, el movimiento de subir una barra equivale a la fase concéntrica. La contracción excéntrica se puede decir que es aquella en la que, dada una resistencia, ejerce una mayor tensión con el músculo, de forma que dicho músculo se va a alargar. En el caso del press de banca, la fase excéntrica es cuando bajamos la barra hasta el pecho. Y hablando de la cuchara, es cuando la retiramos de la boca y la llevamos al plato. Una contracción isométrica. En primer lugar, se destaca que la isométrica significa que es de igual medida o de igual longitud. En ese tipo de contracción, el músculo permanece estático, no se acorta ni se alarga, pero sí se genera una tensión. Un ejemplo claro podría ser cuando se agarra una caja de naranjas y se traslada a otro lugar. De esta forma se está generando una tensión mantenida en los brazos en una posición fija. En los movimientos típicos que se realizan en un entrenamiento de musculación, se podría decir que la tensión que se produce cuando se mantiene la barra del press de banca arriba durante varios segundos hace referencia a que se produce una tensión isométrica. En este tipo de contracción no se produce ninguna modificación de la longitud del músculo, así que se puede decir que se provoca una contracción estática. Finalmente, el término pliométrico proviene del griego plitein, que significa aumentar, y métrike, que significa longitud. A la tradicional división que agrupa las contracciones musculares en isométricas, anisométricas excéntricas y anisométricas concéntricas, Cometti en el 98 añade un tercer grupo concretamente dentro de las contracciones anisométricas, que sería la contracción pliométrica, la cual combina ambos tipos de contracción. Es lo que otros autores denominan como contracción auxotónica.